Y nosotros es algo que en repetidas oportunidades hablamos también con ustedes y con otros medios hace años, eh, elevando una crítica en principio y después una preocupación por la situación, ¿no? Hace un par de años, o el año pasado incluso, la partida por chico por comida era 14 pesos, Mm, ¿no? Entonces desde sí. ahí ya, bueno, obviamente que no se están respetando los derechos humanos, los derechos del niño, ni los derechos a una alimentación que sea sostenedora de una futura persona sana. Ujú. Una persona que no se alimenta, obviamente, como ustedes dicen, no va a tener la capacidad de ser ni física ni mentalmente sano. Y creo que seguimos en la misma situación. Ujú. Y la verdad que estamos muy preocupados porque vemos que esto se agudiza, al contrario de que mejore, se agudiza. Sí. Es la Eh, problemática de la desigualdad para muchos que deberían tener cierta asistencia. Y en el medio nosotros vemos cómo se crean algunos cargos, hay dependencias que tienen títulos grandilocuentes relacionados con la defensa de los derechos de los menores, ¿no? Y hasta juzgados, algunos tienen nombramientos, otras fiscalías no tantos, pero claro, es eso, ¿no? La designación de cargos y personas, pero no se ve tanto, ¿no? El accionar o la intervención para que justamente estas grandes diferencias, no sean tales y pueda haber más paridad entre la distribución del alimento para esos menores, ¿no? que sí, es un tema muy difícil, muy complicado, porque creo que en un momento histórico de la Argentina ha tenido muchísimos logros, firmando tratados internacionales y después metiendo esos tratados internacionales en la Constitución Nacional. O sea, estamos hablando de leyes, de las más grandes que tendrían que regirnos y que no estamos cumpliendo satisfactoriamente, Ujú. ¿no? Pero también a la par vemos que obviamente hay cosas que se hacen y que van a contramano, digamos, del cumplimiento de esa ley. Eh, y estamos en un contexto, no quiero meterme con lo partidario, pero ideológico Sí. bastante preocupante para mí como un profesional de la salud mental, en los dichos del presidente, que diga que, por ejemplo, no cree en la justicia social, digamos, ¿no? Ujú. Cosa que, bueno, a mí la verdad se traduce rápidamente en situaciones que ponen a un montón de gente en situaciones límites, Claro. Ahora, ¿no? sí, totalmente compartimos, licenciado. Ahora trayéndolo un poquito también a la provincia, porque se traduce más o menos el mismo contexto, porque por ejemplo tenemos una Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando vemos que están vulnerados muchos derechos de niños en diferentes situaciones, en diferentes contextos, pero vemos la inacción lamentable, ¿no? Y eso a nosotros nos hace ruido porque tenemos entes para que protejan a a las niñeces y no lo hacen. Sí, mira, desgraciadamente hay un montón de detalles, digamos, que ya vienen Ujú. desde en la provincia funcionando mal, que en algún momento funcionaban un poquito mejor, pero por ejemplo, toda acción para la asistencia, para la ayuda, para el cumplimiento de los derechos de los niños debería Mm. partir del Ejecutivo, Sí. ¿no? Ujú. Sin pasar incluso por la Defensoría ni por el juzgado. O sea, la mayor autoridad, la coordinación general, si querés ponerles el nombre, en cuanto a la atención y la restitución de derechos de los niños, es la Secretaría de Niñez, Ujú. Es verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que venimos de años en esta gestión, que no se viene cumpliendo eso, que tiene que pasar primero por la justicia y vuelve también más burocrática toda la situación. Es más lento Mm. todo, además. Claro, se burocratiza Mm. mucho. Sí. Sabemos que la justicia, no quiero cargar sobre ellos, sé que tienen miles de expedientes también dando vuelta, eh, pero bueno, digo, esto que ya está reglamentado, que es una legislación nacional, internacional, y que dice que el Ejecutivo local debe hacerse cargo
en las decisiones para restituir derechos a los chicos no se cumple. Pero tampoco vemos que haya un seguimiento, o sea, evidentemente el Estado podría tener una captación a través de salud pública de estos menores de hogares vulnerables y hacer una coordinación entre salud pública, cruzar datos de ese menor, salud pública, esto es Ministerio de Salud con Ministerio de Desarrollo Humano, y allí poder otorgar como corresponde la ayuda y la partida para esa familia con esos menores de hogares vulnerables. El tema es que todo esto se ha cambiado, uno no sabe bien el por qué, pero en los últimos años no hay coordinación entre las áreas, y si dejamos todo en manos de la justicia, que ya tiene sus problemas administrativos, burocráticos y de cierta lentitud, evidentemente no va a llegar a tiempo, al menos, ¿no? Van a pasar años y los chicos tienen hambre hoy. Exacto, por lo menos no va a ser equitativo, ¿no? Sí sé, digamos, trabajé 15 años en la Secretaría de Niñez y sí sé que hay profesionales que se rompen el lomo para llegar a ayudar a un niño o a un adolescente, pero yo creo que tenemos que pensar un poco más allá de la buena voluntad de la gente, ¿no? Claro. Que laburen en el Ejecutivo o laburen en justicia. Claro. Acá tiene que haber una cuestión de decisión política, porque las leyes ya están de decisión política, de, como vos decís, trabajar en conjunto. Debería ser lo lógico, digamos. Coordinación, como caminaban antes nuestros agentes sanitarios, Que justamente lo siguen buscando estos hogares vulnerables, elevando rápidamente las notas correspondientes a ambos ministerios, captados por salud además, para tener el check-in de en qué situación de salud están esos menores, y de ahí inmediatamente la asistencia desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Pero repito, esto hace un poco más de 8 años que dejó de hacerse de esta forma. Bueno, desde 2006 que se creó la Secretaría de Niñez hasta hace poco más de 8 años, como vos decís, funcionaba un consejo provincial de niñez en la que tenían participación organizaciones sociales, referentes de cada ministerio, los jueces y los defensores de menores. Sí. Y eso es una obligación, por ley. Y dejó de funcionar, ¿no? Que es un organismo que está para eso, para coordinar, para cruzar datos, como vos decís, para detectar cuáles son los chicos más vulnerables, para ver cuáles son las situaciones en las que se tiene que intervenir prioritariamente, y no lo vemos. Y no lo veo que claro. funcione. Ahora, licenciado, una cosa relacionada a esto, ¿no? Cuando vemos que no hay intervención en situaciones extremas, y de un caso tan chiquito a un caso más grave, cuando no es intervenido, cuando no es asistido este niño o esta niña o el adolescente, ¿Qué secuelas le queda a este niño? Porque algo le debe quedar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. Lo que pasó en Tilcara con el desalojo, los niños presenciar esa situación, no es fácil asimilarlo, masticarlo y seguir la vida como si nada. No, para nada, obvio. Un chico, metiéndome hacia un poco más extrema la mirada, pero se dice así: un chico al que le pegan, que es maltratado físicamente, tiene las mismas sintomatologías que un chico que es maltratado psicológicamente. Y tiene la misma sintomatología el niño que es testigo de la violencia. Claro. Se me había ido la palabra testigo, ¿no? Claro. O sea que un niño que es testigo de la violencia, aunque no sea golpeado, ¿sí? O no sea la violencia dirigida hacia él, pero si él la ve, tiene la misma sintomatología. O sea, estamos hablando de algo... provoca el dolor y el sufrimiento, grave. la frustración de no poder resolverlo y ver a sus papás que tampoco lo pueden hacer. Me parece que eso es un todo. Ver Es que cómo... el niño no tiene las herramientas para resolverlo. Claro. ¿No? Entonces ahí, digamos, es como el papá o la mamá, primero nos tenemos que preguntar si tiene las herramientas, porque no todos las tenemos, claramente. Y desde esa dificultad de resolverla, ¿qué le está explicando cuando también en la escuela y en la casa le decimos que las instituciones son lo más importante y hay que respetar las reglas y las normas
y que de repente pasen cosas. Te violenten, que una institución te violente. Claro, que vaya en contra de eso, ¿no? Ahora, nosotros no vimos hasta acá ninguna expresión pública de ninguna de estas instituciones, como digo, con títulos grandilocuentes de defensa de derechos de los menores, secretarías y direcciones. Ninguna se expresó al respecto y no sabemos, hasta ahora entiendo que no, si fueron a buscar a esos menores para ver cómo estaba la situación de esas familias. Mira, sí, como te digo, en este caso cuando uno generaliza, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí, yo no lo vi en términos generales, a que haya, o por lo menos que hayan dado a conocer en términos generales una acción puntual, ponele en caso de estos chicos. Lo que sí sé también es que muchas veces hay intervenciones, ¿no? Como te digo, voluntades de equipos técnicos, de buenos profesionales preocupados. Exacto, de buenos profesionales preocupados, que puede ser un agente sanitario, una enfermera del hospital, una psicóloga, un psicólogo asistente de la social, salita, ¿no? Que siempre hay, que yo creo que también es esa red de soporte que tenemos en esta provincia sigue funcionando, pero me parece que no es la respuesta, ¿no? Ese es un parche, digamos, ¿no? Es un medio. Nos falta la respuesta contundente. Sí, tal cual. Pero en el marco en el que estamos, en el que se están discutiendo de base leyes que van absolutamente en contra de lo que veníamos trabajando, se torna bastante difícil. Es muy difícil, ¿no? En mi ámbito particular también, aparte de niñez, que yo soy psicólogo, por ejemplo, trabajamos una ley de salud mental durante mucho tiempo, se aprobó hace 20 años, y en el DNU se la cambia. Claro. Bueno, y también ayer, hablando con una abogada nos hablaba, bueno, se avanza en los juzgados de familia, pero no hay un código, digamos, de procedimiento, procesal, lo que hace que todo se vuelva más lento. No hay, digamos, un defensor provincial de niños para ver casos de mala praxis, que existen y un montón de casos de mala praxis, donde salen perjudicados los menores. Entonces, hay una serie de cuestiones que, si bien es cierto, se avanza y se da difusión a la creación, y bienvenido sea, cuando uno, digamos, intenta buscar a ver cómo van avanzando y qué es lo que están haciendo, se encuentra que en el procedimiento hay estos inconvenientes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también a nivel nacional no hay, yo no he escuchado secretaría, no sé en qué rango habrá quedado la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, no sé, o no he escuchado qué ha pasado con la Defensoría de Niñas y Niños, que se creó hace 3 o 4 años y que venía trabajando bastante fuertemente en el tema, y bueno, no sé. Estamos en una coyuntura también, como te digo, delicada, ¿no? Le llamemos delicada, en el que se está planteando casi lo opuesto de lo que se planteaba antes, ¿no? El papá del liberalismo es un señor que se llama Adam Smith y que plantea que las políticas sociales son una perversión para la humanidad. Después fíjense, yo leí el libro, entonces si yo ya me planteo eso, es como decir, bueno, es un sálvese quien pueda, plantea el liberalismo. Bueno, ¿no? El que puede come y el que no puede no come. Y vos decís, ¿y esto cómo puede ser posible? Y el que es discapacitado y el que no llega y el que...